Hola a todos, a todas amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, hace muy poquito publiqué el vídeo del perfume Alien, pero en ese caso, pues sí es cierto que el pequeño Alien que yo tengo es el perfume antes de la reformulación. Y ese vídeo también lo hice antes de conocer un poquito el nuevo Alien. Bueno, nuevo no de este año, pero sí cuando ya está reformulado. Para aquellas que tenéis dudas de cómo saber si vuestro perfume Alien está reformulado o no, o si lo compráis en una tienda, si este perfume va a ser el actual o el anterior, lo vemos en el ejemplo de, este no es de Alien, pero lo vemos en todas las cajas de Thierry Mugler. El detalle está, enseño este de Alien Flora Futura, en el que lo vemos, ¿no? Todos los perfumes antes de la reformulación ponía Thierry Mugler, ¿de acuerdo? Y ahora en la actualidad todos los perfumes tanto de Ángel, Alien y los demás que aparecen ponen solo Mugler. Así que para las chicas que en el anterior vídeo comentaban no sé si mi perfume está reformulado o no, ese es el principal detalle, o sea, la cajita nos lo indica. Aún así hay que decir que es cierto que para muchas amigas conseguir el primer Alien no reformulado es pues un tesoro, porque hay personas muy amantes de ese perfume, de su duración, de su potencia en sí, porque bueno, vamos ahora al reformulado. He tenido el muy gran placer de tener esta muestrecita que nos venía en la última revista que compré de Glamour. Que bueno, además, lo bueno que tiene, le subes la pestañita, lo aprietas y te daba lo suficiente para olerlo. Tengo que decir que aún perdura, y eso que ya hace unos cuantos días que lo utilicé. El cartoncillo se humedeció con el perfume y aún huele, o sea, fabuloso. ¿Qué partes tenemos? ¿Qué cambios encontramos dentro del perfume Alien ahora con la reformulación? Es cierto que el primer perfume de Alien te ponías unas gotitas, tenías que ponértelo muy a cuentagotas porque tenía una potencia muy grande que, claro, muchas personas les agobiaba. O sea, un perfume que te daba un poquito bofetada y tenías que medirlo muy bien, poquito lo que te ponías, sobre todo para poder degustar el perfume. Alguien de repente decide reformular el perfume, Mugler decide reformularlo para conciliarse con todos estos consumidores que se quejaban y mucho de ser un perfume demasiado intenso. Pero claro, tiene tanto una parte buena como una parte mala esta reformulación. Es cierto que ahora tenemos un perfume más suave que nos lo ponemos y podemos degustar mejor esa parte del jazmín. Recordamos que es un perfume uniflora, únicamente se basa en una flor en la formulación de su perfume. Y ya la podemos degustar de una forma mejor, no es tan invasivo y demás. La parte negativa, que sí que nos lo dicen muchos seguidores, lo lees en muchos comentarios, es que sobre todo ha cambiado a peor la duración del perfume. Antes un poquito de mugre se instauraba en tu piel, se penetraba en los poros de tu piel y lo podías tener ahí un día entero, ese Alien, pero ahora no dura tanto. Sigue teniendo muy buena duración, yo lo digo, sí, es más suave, es un perfume que no es tan invasivo, es más suave, podemos degustar mejor ese jazmín, pero no dura tantísimo, por lo cual, bien. Sí, es verdad, oye, que en cierto modo esta nueva versión ayuda mucho a aquellas personas que o no les gustaba o que aún están por descubrirlo, pues ver si este Alien les gusta o no. Es un perfume, como su nombre indica, de otro mundo, completamente distinto a todos los perfumes que hayáis podido oler. Y bueno, yo creo que eso en parte está instaurado en los perfumes de Mugler, que son sin duda muy particulares. Gustos para todos. Yo tengo que decir, me gustaba el primer... a mí me gusta más Alien que Ángel, yo soy más de Alien. Me gustaba el primer Alien. Me gusta este, aunque tengo que hacerme con uno de esos. Bueno, tengo mi miniatura con el Alien original, que creo que es un tesoro porque
me hubiera gustado que siguiera con su esencia, ya que luego hay muchas versiones. Podían haberlo versionado, un perfume Alien ligero, y nos lo deja así un poquito para todos, ¿no? Bueno, la formulación de este perfume, a ver dónde me la he apuntado, sigue siendo la misma que la anterior, ¿de acuerdo? Lo que pasa que sí que vemos en la formulación que cambian un par de notas. En sus notas de salida era el jazmín indio en el primer Alien. Aquí ya nos indican que es simplemente jazmín. Jazmín, o sea, han cambiado el jazmín indio, que era más potente, más herbal. Yo lo notaba así como un jazmín más natural, más herbáceo. Y ahora nos lo han cambiado por un jazmín normal, sin más, nos dicen. Y sus notas de corazón siguen siendo notas amaderadas. Y sus notas de fondo, yo lo digo porque lo leí, ¿de acuerdo? Buscando mogollón de información de perfumistas y demás. En el primer Alien hablaban de que en sus notas de fondo contenía ámbar gris, más que nada. Bueno, pues aparte de que tiene un aroma particular, pues yo creo que esa nota era la que le daba una altísima duración al perfume. Y ahora en esta reformulación sus notas de fondo nos lo aclaran como simplemente ámbar. Ya nos vamos, no es ámbar gris, que ya sabéis proviene del cachalote, sino que nos vamos al ámbar, que es la resina. Bueno, y aquí termina lo que es el perfume. Por supuesto, os los digo 1000 millones de veces, en estos vídeos, que son opiniones, aparte de lo que contengan los perfumes, vuestras opiniones son importantísimas, vuestras opiniones son parte de cada vídeo, porque nos encanta saber si estos perfumes os gustan, no os gustan. Yo solo lanzo mis opiniones personales, que por supuesto no son ley. Aquí muy importante, vuestras opiniones, si os gustan, no os gustan, si lo odiáis, si lo amáis, contádnoslo abajo, que luego os leemos yo y todos, así nos ayudáis un poquito a conocer más los perfumes. Espero que os haya gustado un poquito también conocer esta reformulación. Un besito, hasta pronto.